Muy buenos días, bienvenido Juanma a Proyecto 77, un placer tenerte. Bueno, no, a ti por haberme invitado, Marcos, y a todas las personas que nos están viendo. Bueno, che Juanma, arrancamos con todos con la misma pregunta, que es pedirte que nos cuentes quién sos. Bueno, yo soy un cocinero, soy colombiano, paisa, papá, papá es lo más importante. Trabajo en una empresa que fundé que se llama El Cielo. Es una empresa de hospitalidad, tiene restaurantes en Medellín, en Bogotá, en Miami, en Washington. Eh, Tiene hoteles, bares, restaurantes, son como 15 unidades de negocio. También tenemos una fundación donde capacitamos soldados heridos en combate y personas que pertenecieron a grupos violentos en Colombia, y hacemos sesiones de perdón y reconciliación, y luego les enseñamos cocina. Bien variado, interesante. Y contame cómo llegaste ahí, cómo fue tu recorrido para engancharte con la cocina y cómo fue esa historia. Yo empecé a los 19 años a estudiar cocina, luego fui a Buenos Aires, trabajé allá con Iwao Komiyama. Pará, y por qué decidiste a los 19 cocinar? ¿Tenías alguna experiencia familiar, algún... Trabajaba en negocios internacionales, estudiaba ingeniería no me gustó mucho la carrera de ingeniería, entonces me metí a cocina por hobby. Y, y luego entonces ahí empezamos a trabajar, empecé a trabajar con mi padre en negocios internacionales, estudiar cocina, me apasionó mucho la cocina, tuve la oportunidad de trabajar con Iwao Komiyama allá en Buenos Aires, luego con Arsac en San Sebastián en España, y cuando volví de trabajar con Arsac, de hacer un stage allá, tenía 23 años y decidí abrir mi primer restaurante, que fue El Cielo Medellín, y bueno, 15 años después aquí estamos. Y me decías, tu padre es empresario. Mi papá es empresario, ahorita es mi socio, mi amigo, mi inversionista, mi todo, sí. Mirá. ¿Y tienes hermanos también? Tengo dos hermanas que trabajan con nosotros, tengo mi madre también trabaja en toda la producción de operaciones, ya se volvió una empresa familiar. Mirá vos. Interesante. ¿Y nunca nadie se había dedicado al tema de la cocina en la familia? ¿No había una inspiración así, No, una abuela, no, un amigo, nada? no, nada. O sea, es decir, tenía mi madre cocina bien, mi abuela también es buena cocinera, pero realmente yo fui el que empecé con todo el tema de la restauración. Mirá vos. ¿Y cómo fue que llegaste a trabajar por La Paz siendo cocinero? ¿Cómo fue ese camino? Mi padre es también de profesión abogado. Cuando era muy joven y yo tenía como 6 años, trabajaba en bufete de abogados, y al dueño del bufete le hicieron un atentado y amenazaron a todo el bufete, entonces nos tocó irnos a vivir exiliados a Londres, y yo crecí como muy impactado por la violencia de mi país, pero también con mucha gratitud hacia los soldados. Entonces, cuando empecé la fundación, empecé a ayudar soldados heridos en combate que habían sido mutilados por minas, y luego más adelante me di cuenta que no íbamos a vivir en paz si no empezábamos a perdonar y a reincorporar a todas estas personas que estaban en grupos violentos, y los volvíamos personas que hicieran parte de la vida civil en paz. Entonces fue cuando empezamos a hacer las sesiones de perdón y reconciliación. ¿Y cómo son esas sesiones? A ver, primero empezamos buscando quienes quieren cocinar y quienes quieren el proyecto completo, se les presenta. Primero se les empieza a enseñar a cocinar en dos grupos, y se les empieza a hacer un trabajo de como de evaluaciones psicológicas y de contarles un poquito de qué es la no violencia, y luego se les cuenta que en algún momento van a conocer, el ex guerrillero o ex paramilitar va a conocer un soldado, y el soldado va a conocer a uno de ellos. Se les cuenta más o menos cómo es una sesión, que se habla todo como para que ellos ya tengan como la idea de lo que va a pasar, y se les dice que si ellos sienten que deben pedir disculpas o perdonar, pues vayan a la sesión. Si sienten que definitivamente tienen todavía mucho rencor, pues no, no hacemos la sesión, porque realmente tiene que ir bien. Pues es decir, tenemos que, digamos, como que tener una evaluación psicológica de que la intención de ellos realmente es
hacer las cosas en función al perdón. Y en general, ¿qué pasa en esas sesiones? O sea, en general hay muchos que se animan o hay muchos que se echan para atrás. Ha sido muy bonito, llevamos un proceso muy largo, llevamos 15 años con la fundación y desde el 2014 empezamos con las sesiones de perdón y reconciliación, casi 9 años. Y hoy todo el mundo, pues, hoy tú no te das cuenta quién fue quién, realmente, ya trabajan en el cielo y es muy bonito, la verdad, sí. Y muy emotivo, mucho llanto, mucho perdón, mucho dolor también, pero realmente es un momento de sanar, bacano. ¿Y qué aprendiste en ese proceso respecto a la primera iniciativa que lo tuviste, digamos? ¿Qué sensaciones te quedaron? A mí me queda que uno con amor puede perdonar casi que cualquier cosa, porque es que uno ahí ve unas cosas impresionantes. ¿Y te cambió la mirada sobre el conflicto desde el primer día a hoy? Sí, a mí me cambió la mirada por completo, porque me di cuenta que muchos de los victimarios también eran víctimas. Un niño de 12 años que le matan a su papá y le entregan un fusil y le dicen que si no dispara para un lado le vuelven a matar a la mamá. Por más victimario que sea, también es una víctima. ¿Sí me entendés? Entonces, realmente sí uno entiende una mirada mucho más completa del conflicto. Y cambiándote de tema, ¿cuándo tomaste contacto con la fama? ¿Cuándo empezaste cuándo fue ese primer momento en el que dijiste esto que estoy haciendo empieza a ser más trascendente y algo está cambiando? Fue muy, pues yo no creo que yo sea famoso, yo creo que soy más reconocido que famoso. Eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia para vos? por ejemplo, uno no dice que el presidente de un país es famoso, uno dice que es reconocido porque hizo algo. Yo creo que yo he hecho un trabajo por el que se me reconoce. Creo que las personas famosas son más en función pues, a que mantienen televisión, en la farándula, en todo. Yo soy reconocido por un trabajo que hago. Eh, entonces, entonces creo que eso fue como creciendo y fue como en una evolución lenta durante 15 años, porque yo empecé mi carrera como cocinero hace 15 años y se fue dando a medida que fui teniendo logros profesionales. Sí, una de las hipótesis que trabajamos acá en este proyecto es que la fama, si bien suena un poco peyorativo como concepto, ¿no? Nos hemos formado eso, es también entenderlo como aquello donde vos perdés un poco de libertad, porque ya la gente sabe más quién sos vos que por ahí la gente que lo que vos sabes del otro, ¿no? O sea que se genera un cambio en las relaciones de alguna manera, en ese sentido lo planteaba, ¿no? Y Sí, en ese sentido es una cuánto figura, eso. Dale. uno es una figura pública y le toca, digamos que entender eso, aceptarlo, eh, como deal with it. O sea, tiene cosas bacanas y tiene cosas muy complejas también. ¿Y cómo lo atravesás eso? ¿Qué herramientas te sirven como para administrarlo? Sobre todo en términos de salud mental, ¿no? Primero, digamos que yo soy muy alejado como de ese mundo de la farándula, yo soy una persona muy familiar, en mis negocios, yo me mantengo en mis negocios, entonces digamos que para mí saludar a un cliente sabiendo que él sabe mi nombre o no es lo mismo, porque igual cuando un cocinero va a una mesa y saluda a un cliente y dice, ay, ese es el chef, o si no le preguntan, ay, tú eres el chef, entonces pues es lo mismo, ¿sí me entiendes? Entonces realmente yo vivo como ese reconocimiento igual dentro de mis restaurantes cuando van de los clientes, pero no es como que yo salga y se me tiren encima o me estén tomando fotos ni nada, pues porque por eso es que creo que no soy famoso, soy más reconocido por un oficio. ¿Y estar en la tele te cambió eso? Vos estás en Top Chef, ¿no? Allí en Colombia. Pero digamos que para bien en cierto sentido, el gran macro del público que me ve en Texas y California, en toda la costa, en todo el sur de Estados Unidos y en toda la costa oeste. Entonces yo no vivo ahí. Entonces digamos que aquí vivo tranquilo y, y paso de agache.
Claro. Y los reconocimientos más como premios, las estrellas Michelin que tenés y los distintos premios que fuiste cosechando, ¿qué implicaron para vos? Yo creo que han sido como milestones en la carrera. Creo que han sido muy importantes. Estoy muy agradecido con todas las empresas, entidades, personas que me han reconocido mi trabajo y creo que también han sido como fruto y, y resultado de años de trabajo. Claro. Y en términos de otro de los puntos que has trabajado mucho, que es el tema de recorrer Colombia por investigando la comida, ¿qué fue cambiando en tu cabeza respecto a ese proceso, a partir de ese proceso? Contá un poquito de esa historia, si podés. Yo creo que entender un poquito como el amor propio hacia la cocina, porque yo he sido un fiel creyente que la violencia y la guerra durante muchos años nos robó el campo, entonces no permitió que recetas, ingredientes, formas de cocinar, toda esta antropología gastronómica del país evolucionara o inclusive se perdiera mucho. Entonces ahorita desde los últimos 20 años que hemos vivido pues mucho más en paz, el tener la oportunidad de ser pionero en investigar, en entender y en sentirme orgulloso de mi cocina y mostrársela al mundo ha sido bastante importante y bastante bonito porque fue como volverle a decir al país, venga, sintámonos orgullosos de lo que hacemos. ¿Y qué fue ese proceso? ¿Fue viajando, recorriendo? ¿Trabajás la investigación de una manera así orgánica, digamos, que van surgiendo? Eso es ir a comer, eso es irse para pueblos a comer, a probar, a preguntar, a hablar, a conversar. Entonces realmente es un trabajo entretenido, es un trabajo de descubrir cosas nuevas, de abrir la mente, de tener conversaciones bonitas con personas. Y respecto a la naturaleza, ¿qué te impacta en ese sentido? ¿Qué te impacta esos viajes del Amazonas y la montaña, digamos? Tres impacta. Una, la gran diversidad que tiene Colombia. Eh, Dos, lo verde que es impresionante. Y tres, la cantidad de deforestación por ganadería y cultivos ilícitos que hay. Es tristísimo. Eso también te arruga el corazón. ¿Y es algo que te ha llamado también a involucrarte en esa agenda o mantenés mucho foco? ¿Cómo elegís los temas que trabajás, digamos, ¿no? ¿Mantenés la disciplina en uno o abrís en otros? Lo que preguntas es muy, muy acertado. Yo creo que primero, pues, es decir, apoyando esas comunidades, teniendo consumo de esas comunidades, uno promueve cultivos que no tengan que buscar alternativas de deforestación, etcétera. Pero también creo que una de las cosas que entendí con la fundación es que uno no puede ayudar a todo el mundo, ni a todas las horas. Entonces yo creo que uno, para ayudar bien, tiene que concentrarse. Nosotros nos concentramos en el tema de la no violencia a través de la cocina. ¿Y tenés mucha presión para trabajar otros temas también? ¿Mucha demanda? ¿Cómo lo manejas eso? Porque al final del día tú haces beneficencia con las utilidades de la empresa, no con la empresa. Si tú a través de tu empresa empiezas a ayudar gente, te quiebras. Porque empiezan a decir, ay, es que uno puede venir porque me pasó esto, ay, es que uno puede ser productivo porque me pasó aquello. Entonces al final del día uno tiene que entender que se ayuda con las utilidades, no con la empresa. Entonces las personas que quieren ser beneficiarios de la fundación van a la fundación. Cuando pasan a trabajar a la empresa, ya no hay disculpas, tienen que ser profesionales, porque si no la empresa no va a dar frutos para poder apoyar lo otro. Entonces sí hay que separar muy bien eso. Vi que hablas bastante del tema de la disciplina en ese sentido, ¿no? ¿Qué implica para vos la disciplina en tu vida? La disciplina y la constancia van de la mano siempre. Y yo creo que al final del día la receta de cualquier cosa exitosa, más que una buena idea, más que el talento, es la disciplina y la constancia. ¿Y cómo se maneja eso con la creatividad? Porque tu trabajo también requiere mucha creatividad, digamos, ¿no? Yo creo que hay que nunca perder, la disciplina te hace ser serio, estructurado todo, pero no hay que perder como
como esa ilusión de divertirse y divertir a la gente, sobre todo en el caso del cielo y del diseño de nuestras experiencias. Entonces, al final del día hay que mantener un balance. ¿Y lo lográs? ¿O con qué herramientas contás para lograrlo, digamos? Pues me invitaste a este podcast, de pronto estoy logrando algo. Porque en otro contexto no hubieras puesto el foco en trabajar, digamos. Nos está yendo muy bien, hemos crecido mucho, la gente es muy bonita, llevamos, yo creo que en 15 años por lo menos más de 2 millones de clientes, atendemos unos 300.000 clientes por año ya pues en los últimos años, y yo creo que eso muestra un poquito que hemos sabido mantener ese equilibrio entre disciplina y creatividad. ¿Y qué te enseñó a trabajar en Estados Unidos, a diferencia de lo que hacías en Colombia solamente? No sacar disculpas. ¿En Aquí qué o vas sentido? o te come vivo la economía, el mercado, todo. Aquí no hay lugar para ser mediocre. Hmm. Tú en los países latinoamericanos de pronto tienes un grado de tolerancia un poquito más alto en función a la calidad del trabajo, de las cosas, de todo, a sacar disculpas o razones para no hacer las cosas. Aquí no las haces, pierdes. Y en eso, Miami, como hub latinoamericano, ¿cuánto se da esa fusión en tu experiencia entre esa cultura latinoamericana y lo rigor de Estados Unidos? Fuimos en el 2015, nos costó bastante entender un poquito todo la dinámica de Miami, y además cambió mucho en los últimos años y hoy es una ciudad muy, muy cosmopolita, muy, con muchas culturas cultas. Es que antes era como muchas culturas incultas, como hoy uno ya siente un Miami mucho más maduro, donde tú puedes proponer cosas y la gente las va a entender y las va a aceptar. Entonces es muy bacano. Pero fue un proceso muy difícil. ¿Qué implica lo colectivo en tu tarea? Tenés 400 empleados más o menos, por lo que tengo entendido. La tarea del chef es una tarea muy de equipo y ¿cómo lo vivís vos en ese sentido? Es una tarea yo me siento como un equipo de fútbol, como el capitán. No, no, porque yo siento un capitán distinto de una banda tiene que hacer lo mismo más que el resto del equipo. Entonces yo siento que yo tengo que trabajar más que el equipo, ver que ellos vean que yo me esfuerzo más que ellos, y esa es la forma de que ellos, yo creo que la gente, yo lo aprendí con los niños, con mi hija, pero yo creo que eso es del ser humano. La gente no aprende, la gente copia. Entonces, si la gente te ve trabajar mucho, te va a copiar trabajar mucho. Si la gente ve que tú los inspiras, va a inspirar a otros. Si la gente ve que tú haces las cosas bien, la van a hacer bien, pero no porque aprendan, sino porque copian. Yo creo que uno tiene que entender eso y aprovecharlo y inspirar a la gente y llevarla a que sean grandes jugadores en los equipos. Todos pueden meter. Hablando con Virgilio Martínez, me decía que él sentía que había habido un gran cambio en los jóvenes que entraban a trabajar en las cocinas de hace 20, 30 años para acá, respecto a esa cosa más horizontal y la cosa de más velocidad, de querer ser famoso. ¿Vos vivís cosas parecidas? ¿Cómo estás viendo eso? Definitivamente las nuevas generaciones son mucho tal, quieren las cosas, quieren méritos y logros más rápidos, se cansan más rápido, renuncian más rápido. Yo creo que es parte del scrolling. A ti no te carga una foto en 3 segundos y ya te desesperaste. Estás viendo en menos de 10, 15 segundos 10 ideas en una red social de 10 partes del mundo. Entonces realmente eso hace que el cerebro se mapee distinto y sea mucho más impaciente y sea mucho más difícil trabajar con estas nuevas generaciones. ¿Y cómo has tenido que adaptar el mecanismo de trabajo para eso? Uno, la forma más fácil nuestra de vencer es cambiar muy rápido los menús cada 3 meses. Entonces les obliga a aprender de nuevo, casi que de ceros. No la forma de servicio porque es la misma, pero sí el menú, cómo explicarlo, cómo cocinarlo, cómo servirlo. Entonces ellos casi que viven en un nuevo restaurante cada 3 meses y eso nos permite como que ellos darles esa adrenalina que están buscando. Claro.
Segundo, entre uno más logros va teniendo como empresa, más ganas a la gente le dan de trabajar con uno porque más se inspiran, más les alimenta sus ganas, su ego, su todo, y eso hace que duren más y que se visualicen más. Una de las cosas que también le preguntaba a Virgilio era cómo llevas vos con tu alimentación. O sea, cocinás también en tu casa, tu familia, y qué le recomendarías a otras personas que están escuchando respecto a qué comer y cómo comer, ¿no? Que es un gran tema hoy en día. Dos cosas, sí, uno, cocino demasiado en mi casa. Dos, creo que sé cocinar muy rico, pero yo soy la última persona que le puede recomendar a alguien sobre alimentación o cómo manejar una dieta en su casa, porque yo hago 100 vuelos al año, mi, mis dietas son muy distintas. En un viaje me puedo comer un sándwich en un aeropuerto, al otro día estar en un restaurante fine dining, eh, pasar en un jet lag de sin desayuno a un almuerzo. Entonces realmente mi alimentación no es que sea tan balanceada, por así decirlo. Es muy rica, como muy rico, pero realmente tampoco es que sea la persona para recomendarte cómo alimentarte. Pero sí cocino mucho en mi casa. ¿Y no sentís que eso afecta la sustentabilidad, digamos, de lo que estás haciendo un poco? O sea, ¿cómo trabajás eso del burnout como riesgo en tu caso personal? Del burnout, digamos, ¿no? Del exceso de trabajo y estrés, del no cuidarse en lo personal. A ver, yo me cuido, me alimento bien, como balanceado, no como casi fritos, no como carnes rojas, tomo muchos jugos verdes, tomo mucha agua. Lo que pasa es que es muy desordenada en los horarios de alimentación. Y la verdad, yo soy una persona muy poco estresada. Yo disfruto mucho la vida, soy muy tranquilo, me sollo para donde voy. Si estoy en una ciudad, me meto en el mood de esa ciudad y la disfruto. Soy una persona que procuro meditar mucho y ser muy consciente de mi inteligencia emocional. Entonces, cuando hay problemas, me los tomo más tranquilo de lo que normalmente la gente se los toma. Entonces, digamos que yo de estrés no sufro. ¿Y hace cuánto meditas? ¿Cómo llegaste a esa herramienta? Yo a los 12 años a meditar. A los 12 años. ¿Y cómo fue eso? ¿Quién te enseñó? Yo le empecé a preguntar sobre las religiones, ella no me inculcó ninguna. Entonces me dijo que uno tenía que la religión era el diálogo de otra persona con Dios y que uno para que iba a tener un intermediario. Entonces que a partir de uno generar introspección se conectaba con uno mismo y con Dios. Entonces ahí entendí la meditación de una manera distinta y la espiritualidad. Y adquiriste el hábito y lo sostuviste hasta el día de hoy. Yo medito 2, 3 veces al día, sí. Mira vos. ¿Y lo haces con alguna guía o lo haces autogestionado, digamos? Ya es que pues, ya son 20 punta de años ya haciéndolo, ya cierro los ojos y ya, pues ya se me da natural, pues. ¿Y tema terapia, psicología, salud mental, es algo que exploraste o siempre lo canalizaste más por acá? Yo creo que uno tiene que hablar y tiene que encontrar personas con quien hablar. Mi madre es una de mis grandes guías espirituales, sabe hacer Reiki, es maestra de Reiki. Entonces, digamos que ella es una y tengo otro par de personas con las que una psicóloga que es como distinta, como con muchos cuentos, y un maestro de Chikungu, no me acuerdo cómo es el nombre, es un maestro como de artes de medicina oriental, y yo voy a donde él por ahí una vez cada mes y medio, me quedo 6 horas, hablo de todo, me desahogo, me río, lloro y me voy tranquilo y yo vivo tranquilo. ¿Y tus hijas también les han enseñado, lo han incorporado el hábito? Yo tengo una hija y Una hija, perdón. definitivamente sí, ella y yo ya meditamos. Lo que pasa es que vamos como en 3 minutos de meditación. A los 3 minutos se me desespera. ¿Ella cuántos años tiene? Tiene 5. 5, claro, chica todavía. ¿Dónde entró la neurociencia en tu historia? Que sé que es algo que... La neurociencia, ¿dónde entró en la historia esta? A ver, la verdad,
como uno estimula los sentidos a través de la comida y los orgasmos de los seres humanos se dan es aquí. Yo decía, ¿cómo logro estimular a través de los sentidos de la estimulación gastronómica para generar un nivel emocional que sea equiparable con un orgasmo? Entonces empecé a investigar, encontré las neurociencias, cómo medir el cerebro, todo eso, y ahí fue que empecé como a investigar un poquito. Tampoco es que sepa mucho, pero pues algo he aprendido y ahí vamos. Para los que están escuchando en Spotify, señaló la parte de atrás de la cabeza cuando dijo dónde era el orgasmo, para entenderlo. ¿Y cómo lo usás hoy como herramienta en lo que haces? Uno, digamos que con los antropólogos, los neurocientíficos, empieza a encontrar como cosas, ellos empiezan a encontrar como disparadores. Y dicen, ay, aquí se disparó algo, pasó esto. Entonces empiezan a generar hipótesis. Está, no sé, memoria, nostalgia y felicidad. Entonces un recuerdo feliz que pronto genera un poquito de nostalgia y eso se lo activó el chocolate, no sé, o el humo, o eso, o aquello. Entonces uno empieza a darse cuenta que le estimula aquí a las personas, que le genera un poquito de euforia y empieza a ver cómo esos disparadores. Y ahí va uno sabiendo cómo aproximarse un poquito a la forma de servir, a las recetas, a crear cosas nuevas. Que eso se aplica muchas veces también en la industria de alimentos, ¿no? De los más ultraprocesados también. Eso cómo lo ves esa relación. Esas industrias tienen que investigar todo eso también para cautivar los clientes, definitivamente. Muy bien. Te hago una pregunta volviendo al tema de la paz. ¿Sos optimista en la perspectiva para adelante de la paz? Venís trabajando el tema hace muchos años. ¿Cómo lo pensás hacia adelante? Yo no tengo de este gobierno esa expectativa. Tengo fe de que se acabe rápido. Eso es lo único que tengo del gobierno actual. Pero sentís que la sociedad colombiana, ¿cómo fue avanzando en ese sentido? Digo, más allá de la parte política, ¿cómo lo viviste? Yo creo que definitivamente el modelo cubano es una cucaracha que nunca se terminó de exterminar. Y como no pudo llegar al norte, se metió a Latinoamérica 50, 60 años y hoy caló. Y hoy lo sufrimos las personas honestas que trabajamos todos los días por sacar las empresas adelante y por haber trabajado en un país que 60 años nos hicieron la guerra, nos mataron nuestros soldados, nuestros familiares y hoy se toman el poder. Es muy triste. Para mí es devastador lo que está pasando en Colombia a nivel político. Y vergonzoso. Pero mantenés el trabajo de la Fundación y del Camino de la Paz igual. No puede parar. El que se canse pierde. Aquí esto es una guerra de quien trabaje más honesto, más a largo plazo y no se deje cansar. Está muy bien. ¿Qué le recomendarías a Juanma de 18, 19 años que empezaba a estudiar cocina? Muchas veces esa pregunta, ¿usted qué se diría? Y yo, siga por donde va. El dele para adelante. Realmente estoy en un momento muy bonito de mi vida y como el efecto mariposa, si yo me pudiera decir algo en ese momento, de pronto cambiaría todo. Entonces yo creo que ni me buscaría. Dejarías que todo fuera como está. Está muy bien. ¿Y se te ocurre alguna persona que te gustaría que sea parte de esta conversación? Nacida entre el 72 y el 82, 83 en tu caso, pero de habla hispana. Mira, hay una persona que admiro mucho que se llama Jordi Roca. Es un pastelero, creo que es el mejor pastelero del mundo. Es catalán y creo que es una de las personas de nuestra generación más inspiradoras que uno puede conocer. Porque además es, creo que las mentes más creativas que conozco. Y tiene un negocio exitoso. Tomamos nota. Bueno, Juanma, muchísimas gracias por participar. Un abrazo a todos. Mucha suerte, nos vemos. Chao, chao.